No hay duda de que España ha tenido una influencia muy importante en el continente americano, y esto lo podemos ver en el idioma. El español de América, o castellano de América, es el conjunto de variedades del español o castellano que se habla en el continente americano desde la llegada de los españoles a finales del siglo XV y principios del siglo X hasta la actualidad. Incluye al 90% de los hispanohablantes del planeta. La pronunciación varía de país a país y de región a región. En términos muy generales, el habla del continente americano muestra muchas características comunes similares a las variantes del sur de España, especialmente al oeste de Andalucía, Sevilla, Cádiz y las Islas Canarias. La lengua vernácula en las costas de casi toda Hispanoamérica muestra similitudes particularmente fuertes con los patrones de habla andaluza. Según los estudiosos bíblicos dicen que hasta el mismo apóstol Pablo también hablaba el idioma español. En este video estaremos hablando del origen de España o los españoles según la Biblia. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te haga saber cada vez que publicamos un nuevo video. Empezamos. La historia de la humanidad comienza en el jardín del Edén. Es ahí donde habitaron nuestros padres Adán y Eva. Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, fueron sacados del jardín del Edén. Los hijos de Adán y Eva comenzaron a poblar la tierra. Aproximadamente un poco más de 1000 años después llegamos hasta el diluvio, donde toda la humanidad murió. Solamente Noé y su familia fueron salvados por Dios. Después del diluvio, la familia de Noé fue la encargada de llenar nuevamente la tierra. La familia de Noé estaba conformada por su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas. En Génesis, capítulo 10, encontramos las genealogías de las familias que constituyen el origen de las naciones del mundo que se originó a partir de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, en Génesis, capítulo 10, no debemos entender que nos muestra una lista detallada y completa de todos los descendientes de los hijos de Noé. Solo nos presenta a los descendientes más prominentes con el fin de resaltar un origen en específico. A lo largo de la historia, muchos eruditos han considerado esta genealogía como el origen de las naciones, tratando de trazar el origen de los pueblos y naciones antiguas. Muchos han estudiado el capítulo 10 del Génesis no solo desde la perspectiva teológica, sino también desde el punto de vista histórico, antropológico y arqueológico. Ahora bien, para identificar de dónde provienen los españoles, nos centraremos solo en Jafet. En Génesis, capítulo 10, versículo 2 en adelante, podemos ver los descendientes de Jafet. Leamos lo que dice el texto bíblico. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. De acuerdo a los estudios de algunos eruditos, los descendientes de Jafet, después de la Torre de Babel, llegaron a poblar los países de Europa, la península del Asia Menor y la región de más allá del Mar Negro, pudiendo extenderse hasta la India y China. De acuerdo al glosario de nombres bíblicos de Jack, en el Afet significa expansión y hace referencia al hecho de que sus descendientes se expandieron a lo largo de toda Europa, tal y como Noé profetizó acerca del futuro de su descendencia. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Esto lo encontramos en Génesis 9, versículo 27. Ahora bien, el relato bíblico nos dice que los hijos de Jafet fueron 7, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. De estos 7 hijos de Jafet nos centraremos en Javán. Las Sagradas Escrituras dicen que Javán tuvo 4 hijos que son, Elisa, cuyo nombre se menciona en Ezequiel, capítulo 7, y lo han llegado a asociar con pueblos que dieron origen a Grecia. En segundo lugar, tenemos a Tarsis, los estudiosos lo asocian con España. Luego, en tercer lugar, tenemos a Kitim, los cuales se han identificado como los habitantes de Chipre. Finalmente, el cuarto hijo, Dodanim, cuyos descendientes se asentaron al suroeste de Asia Menor en las islas de Rodas. De esta forma, vemos cómo los descendientes de Jafet tendieron a habitar los países de Europa, la península del Asia Menor y la región de más allá del Mar Negro. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Ahora bien, como ya acabamos de ver, los estudiosos asocian a Tarsis con España.
En el Antiguo Testamento, Tarsis en muchas ocasiones es mencionada. Por ejemplo, en Jonás, capítulo 1, vemos que Dios ordenó a Jonás que vaya a predicar a Nínive. Sin embargo, Jonás no obedeció la orden de Dios. Por lo cual tomó una nave con destino a Tarsis, mejor dicho, Jonás huyó a España. Esta Tarsis se relaciona generalmente con la Tarsus de España, conocida por los autores clásicos como una región ubicada alrededor del Baetis central e inferior, el moderno río Guadalquivir. Esta identificación probablemente sea correcta porque cuando Jonás se fue al puerto de Jope y se embarcó en una nave que tenía a Tarsis como destino, su propósito era huir a un país lejano, y Tarsis, ubicada en España en el otro extremo del Mediterráneo, podría haber sido ese lugar. En Jeremías, capítulo 10, versículo 9, dice, traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. En este versículo, vemos que de Tarsis traían plata. Desde tiempos antiguos, España ha tenido minas para explotar sus ricos depósitos de plata, hierro, estaño y otros metales. De acuerdo con el profeta Isaías, se trataba de una tierra distante. Según los profetas Jeremías y Ezequiel, la plata, el hierro, el estaño y el plomo provenían de Tarsis, por lo cual muy probablemente se referían a la Tars de España. Ahora bien, 2 siglos después de la muerte del apóstol Pablo, existía en Tarragona una comunidad cristiana plenamente consolidada, y se cree que el apóstol Pablo tuvo mucho que ver con ello. En Hechos, capítulo 28, versículo 30, narra que el apóstol Pablo estuvo en Roma 2 años, en una especie de libertad condicional en una casa alquilada. Después de estar 2 años preso en Roma, quedó en libertad en la primavera del año 63 después de Cristo. Desde esta fecha hasta su muerte en el año 67, los estudiosos dicen que Pablo tenía unos 4 años para continuar con sus actividades. Entonces hizo su proyectado viaje a España, tal como alude en Romanos, capítulo 15, versículo 28, así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Se dice que entre los cristianos de Roma que acompañaron a España al apóstol Pablo estaba Clemente Romano, que según dice Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, fue el tercer obispo de Roma. Este Clemente escribió entre los años 95 y 96 después de Cristo una carta a los corintios en la que les cuenta ese viaje a España y, al mismo tiempo, hace un resumen de los sufrimientos que había pasado Pablo durante su ministerio. Así lo dice, por 6 veces fue cargado de cadenas, fue desterrado, apedreado, hecho heraldo de Cristo en Oriente y Occidente. Alcanzó la noble fama de su fe, y después de haber enseñado a todo el mundo la justicia y de haber llegado hasta el límite de Occidente y dado su testimonio ante los príncipes, salió así de este mundo y marchó al lugar santo. Y así estamos llegando al final de este video. Te recuerdo que apreciamos mucho tu opinión. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este tema y, sin más que decir, ahora me despido y contigo será hasta un próximo.